Silvina Ocampo fue escritora, cuentista y poeta argentina. Nació el 21 de julio de 1903 en la ciudad de Buenos Aires. Su primer libro fue Viaje olvidado y el último Las repeticiones, publicado póstumamente en 2006. Durante gran parte de su vida, su figura fue opacada por las de su hermana Victoria, su esposo Adolfo Bioy Cázares y su amigo Jorge Luis Borges. Pero con el tiempo, su obra ha sido reconocida y pasó a ser considerada una autora fundamental de la literatura argentina del siglo XX. Antes de consolidarse como escritora, Ocampo fue artista plástica, estudió pintura y dibujó en París. Según Todorov, Cielo de Claraboyas pertenece a la literatura fantástica porque el mundo que se muestra es el mismo que aquel en el que se mueve el lector. Responde a las leyes de la razón y los personajes y acontecimientos que allí se desarrollan no presentan características fuera de lo común. En un momento, sin embargo, se produce un hecho que se opone a la reproducción fiel de la realidad. En este caso, el hecho que irrumpe la realidad es cuando la protagonista comienza a ver, a través de un cielo de claraboyas, la convivencia de una familia. Esta irrupción de lo fantástico en un universo que hasta un instante antes era perfectamente reconocible, produce en quien lo percibe una sensación de incertidumbre. El personaje que se enfrenta al hecho sobrenatural evidencia signos de duda ante lo que ve y debe optar entre las dos explicaciones: considerarlo producto de su imaginación o parte de una realidad regida por leyes nuevas. Pero el lector también se identifica con ese sentimiento, porque el fantástico implica una manera de leer. Se demanda determinada actitud del lector que tiene que entrar en el juego e integrarse en el mundo de los personajes. El cielo de claraboyas es un cuento en la que su protagonista es una niña que del techo del hall de la casa de su tía, con forma de claraboyas, ella puede visualizar una familia conformada por una niña y sus dos padres. Una noche, la niña escuchó el llanto de Celestina, la niña que vivía arriba de la casa de su tía, que parecía no querer dormirse, y el grito de una especie de tía o institutriz que la cuidaba. Celestina en un momento deja de llorar y, como cuenta la niña, empieza a saltar la cuerda y a escuchar música. En ese momento entran unos pies llenos de odio, en lo que Celestina deja de saltar y empieza a correr en rondas con los gritos de la institutriz. Hasta que en un momento se escucha un último grito, acompañado de un ruido similar a la caída de un jarrón, y empieza a desparramarse de manera espesa todo su contenido. Y en el cielo de claraboyas no se vieron más los pies, sino la sombra de una falda arrodillada. El narrador de esta historia es la niña, la cual visita a su tía y veía a través de un cielo de claraboya la convivencia de una familia. La niña iba detallando todas las situaciones que ella pudo percibir. En este cuento se encuentran pocos personajes. La historia se basa en Celestina, la niña que se encuentra cuidada por su institutriz. Luego estaban sus padres, los cuales no tienen mucha influencia en la historia, ya que pasaban todo el día trabajando. Y por último, la niña, la narradora de esta historia. Los efectos de sentido que se encuentran son que la niña solo veía sombras a través de un cielo de claraboya, lo cual te genera la duda de saber si sobre lo que la niña narra es lo que se imagina o lo que realmente sucede. Los rasgos temáticos que se encuentran en el cuento son la transposición de planos o dimensiones, como la realidad o ficción, que sería lo que la niña ve es real o es su imaginación. La vida o muerte, cuando la institutriz le parte la cabeza en dos o es la ruptura de un jarrón. Y la rutina excepcional, que es que ella visita todos los sábados a su tía y se encuentra con algo excepcional, como otra vida detrás de un cielo de claraboya. Se dan rasgos temáticos en el cuento, como cuando juega con la dificultad de interpretar los acontecimientos, con la escena en la cual el lector debe interpretar si era la ruptura de un jarrón o la cabeza de la niña. Desorienta al lector, cuando la niña ve otra vida a través de un cielo de claraboyas. Y cuestiona la realidad al entender que el narrador da un mensaje el cual da a entender que la niña es asesinada por portarse mal o por no hacer caso. Les recomendamos el cuento Cielo de Claraboya. Es un cuento muy entretenido, el cual te hace reflexionar y percibir distintas escenas de la historia. Juega con la duda y percepción del lector. Es un cuento muy interesante.